Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de política, de las grandes decisiones que tendrá que tomar el Congreso Nacional en este cierre de año, la mayor parte de las disposiciones para aplicarlas en el 2025, año político. El abogado José Alfredo Saavedra está con nosotros. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Rosendo, un gusto saludarlo y es un honor para mí participar en su programa. Bueno, quiero empezar con lo del Partido Liberal, porque finalmente llegan a primarias y un partido que, si nos vamos un año atrás, carecía de pronto de liderazgos nacionales, termina de momento con 4 aspiraciones y con mucha expectativa. ¿Qué le depara a esta organización política de cara a las primarias? Efectivamente, Rosendo, hay mucha alegría en el Partido Liberal. Es más, hemos dicho siempre, a partir de unos 6 meses para acá, que la alegría y la energía en el Partido Liberal se ha recuperado. También hemos dicho que la memoria de un partido grande se ha recuperado en el Partido Liberal. Un partido acostumbrado a llegar al poder y que hoy por hoy ha entusiasmado a propios y extraños, no solo a militantes y a dirigentes y activistas del Partido Liberal, sino que en general a una sociedad que ve al Partido Liberal como una opción. Eso se siente desde la base hasta la cúpula. Eso se siente en la generalidad de los ciudadanos que comparten o interactúan con uno de una o de otra manera. Así de sencillo, hay mucha alegría, mucha energía, mucha convicción y estamos ahí caminando, dando gradualmente esos pasos. Primero presentamos la documentación ante el Consejo Central Ejecutivo y posteriormente presentamos la documentación recientemente ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Costó armar planillas o también ese entusiasmo que se ha despertado de cara a las primarias facilitó el armado? Porque debemos decir, abogado, habían movimientos que muchos pensaron se iban a quedar. Definitivamente hay motivación en el partido. Yo soy el coordinador nacional del movimiento que promueve la candidatura de la abogada Maribel Espinosa. Es un gran esfuerzo porque hay que viajar por todo el país, pero la respuesta es pronta, fue expedita, hay mucho entusiasmo y en definitiva nuestro movimiento presentó el 100% de las planillas. El 100% de las planillas, fuimos el primer movimiento que las presentó, fuimos el primer movimiento que terminó y estamos hablando de planillas en un 100% a nivel presidencial, al nivel de diputados, a nivel de corporaciones municipales, convencionales, autoridades departamentales, municipales, juventud liberal. Todo lo que es la estructura del partido fue presentada a través del movimiento nuestro. Y yo decía el día lunes, nuestra participación significa construir democracia, donde hay realmente oportunidad para todos y en definitiva el partido ha crecido, el partido está dinámico, tenemos un compromiso que es buscar la mayor unidad posible. Nosotros necesitamos ir a un proceso interno transparente, con igualdad de oportunidades para todos y que entendamos y comprendamos una vez que tengamos el resultado que debemos sumarnos todos en un solo bloque para dar ejemplo y de ese ejemplo poder estar al frente de una coalición ciudadana que nos permita ganar las próximas elecciones generales. Aquí hay un punto, estar al frente de una coalición. Eso implica negociación posinterna, diálogo. Y cuando hablamos de coalición, desde este momento se piensa en función de tocar la puerta o sentarse a dialogar con quién. Es que la ausencia en la actualidad es de diálogo. Hemos perdido realmente esa capacidad de buscar consensos, de buscar entendimiento. Esta es una sociedad que debe cambiar, no podemos seguir confrontados. Los partidos políticos debemos dar el ejemplo, no podemos estar confrontados porque un partido político confrontado, una sociedad confrontada, es un partido político y una sociedad fracasada. Necesitamos armonía, necesitamos tener claridad para resolver los problemas prioritarios del país. Y en ese sentido hay que dialogar con todos los sectores y actores de la sociedad.
no solo los partidos políticos, hay que hablar de la empresa privada, la sociedad civil en general, los gremios y así sucesivamente, porque necesitamos realmente tener claridad en la solución de problemas, como lo dije anteriormente. Para citar un ejemplo, ¿cómo generamos empleo? Y yo, aunque sea repetitivo, siempre lo he dicho, el problema más grande que tiene Honduras es el desempleo, o sea, la falta de generación de empleo. Pero para eso entonces hay otros temas complementarios como la seguridad jurídica. Hay otros temas fundamentales que es realmente promover la inversión, promover distintas políticas nacionales que nos permitan realmente combatir la pobreza, y para combatir la pobreza solo es generando riqueza, y para generar riqueza, ingresos, es a través de la generación de empleo. Entonces el Partido Liberal hemos hecho una dinámica al interno del partido y en este momento son 4 movimientos: Maribel Espinosa, el ingeniero Salvador Narrala, el ingeniero Luis Zelaya y está también el abogado Jorge Cálix. Somos 4 movimientos participando y en definitiva en todo el país hay mucha motivación, hay mucha convicción y hay mucho empoderamiento del Partido Liberal. El tema laboral, que usted lo conoce, abogado, y que lo trae a discusión, ya tiró la toalla el Partido Liberal en la propuesta del empleo temporal, que por cierto en esta temporada que tenemos ya de fin de año se resiente mucho. Ustedes lo plantearon en su momento, visto el escenario que tenemos, ¿desmayan en la propuesta o está aún pendiente? Es un pendiente y lo vivimos recordando a la Junta Directiva del Congreso, porque esto no se trata de un capricho y no se trata de un tema partidario, es un tema nacional, es un tema que particularmente no comprendo cómo se derogó una ley sin tener otras opciones. Cuando uno deroga una ley, tiene listas otras opciones, porque finalmente a quien se golpeó fuertemente es al pueblo hondureño. La ley, bajo la modalidad de empleo por hora, si había un compromiso de campaña, derogarla, se derogó. Pero el Partido Liberal inmediatamente presentó otras opciones, que es la ley de empleo parcial, porque necesitamos dinamizar la economía. Si no dinamizamos la economía, realmente colapsa el sistema económico del país y por ende aumenta la inseguridad. Y vea usted, esto, la derogatoria de esa ley aumentó la migración automáticamente. Y al aumentar la migración, ¿contra quién se atenta? Contra una organización tan fuerte como debe ser la familia. Cuando se pierde la unidad de la familia porque hay migración, lo que provoca es realmente que un abuelo esté cuidando a su nieto, que un papá esté cuidando, que un papá salga del país y no vuelva a ver a su hijo y este niño se crece sin papá, sin mamá, sin tíos, sin hermanos, y eso realmente lo que trae consigo es una desintegración familiar. Es por eso, repito, que en el Partido Liberal estamos obligados a entender y comprender que debemos buscar la mayor unidad posible y sobre todo tener una plataforma de gobierno que nos permita atacar de fondo los problemas más fuertes. Y repito, el desempleo, el tema de la transparencia también es un tema fundamental. El tema de buscar la paz y la tranquilidad del país es también fundamental. Por cierto, ¿cómo garantizar esa unidad de la cual hablan los aspirantes presidenciales y aspirantes a diputados y alcaldía del Partido Liberal? A sabiendas, abogado Saavedra, que es un partido que siempre va a primarias y por la naturaleza de su formación se critican, se atacan, se señalan, y la historia reciente nos dijo que no se unieron, cosa que sí sucedió en el pasado. Reitero, ¿qué garantía tienen ahora para decirnos el 9 de marzo a la medianoche aceptamos los resultados electorales y la Fortaleza Liberal respalda a él o la candidata? La exigencia ciudadana es tan fuerte, la exigencia en la dirigencia, la exigencia de la militancia, la exigencia de la membresía del Partido Liberal obliga a sus líderes, porque el mayor problema del Partido Liberal no ha estado en la base,
no ha sido en una etapa intermedia. Es cúpula. Es cúpula, definitivamente es cúpula, y obviamente no voy a señalar y no voy a profundizar sobre ese tema porque estamos hablando de aquello, de buscar la mayor unidad posible. Pero eso no significa que vamos a dejar de señalar aquellas cosas que no están bien. Sin embargo, debe ser en el marco del respeto. Y nosotros confiamos firmemente que el Consejo Nacional Electoral va a ser un árbitro en el cual nos va a permitir a todos reglas claras, transparencia. Y es que en Honduras debemos entender y comprender también que hay que respetar la voluntad soberana de un pueblo. En internas hay que respetar esa voluntad soberana de los liberales y de las personas que, no siendo liberal, van a ir a votar en este proceso interno. No tengo ninguna duda que el Partido Liberal se ha convertido en los últimos meses en un partido que ofrece esperanza. Nosotros tenemos la oportunidad de renovar la esperanza, la fe de los ciudadanos y buscar el poder de la nación para resolver los problemas del pueblo hondureño, no para resolver los temas particulares o de grupo. Es decir, que ustedes no ven o no registran a un precandidato alegando fraude, que le robaron el proceso y que por tal razón, después de haberse servido del partido, quiera irse. Nosotros estamos haciendo y vamos a hacer todos los esfuerzos para que juntos, al final del resultado del proceso del 9 de marzo, podamos estar como una familia y ser una alternativa para el país, y repito, con la aspiración de dirigir, de representar una coalición ciudadana que nos permita alcanzar el poder. Y yo siempre he hablado de un tema: la responsabilidad de construir democracia es de todos. La responsabilidad de blindar procesos democráticos es de todos los sectores. Y espero que comprendamos los hondureños y hondureñas que no podemos seguir enfrentados ni confrontados, porque estamos viendo una sociedad dividida. El talento está de vacaciones. Ahora hay mucha descalificación, mucha grosería, y uno lo deduce porque no se tolera absolutamente nada. Hemos perdido la tolerancia. Entonces, principios, valores como la paciencia, la tolerancia, la inclusión, estamos en un proceso bien excluyente. Necesitamos inclusión y el partido está claro. Y cuando digo el partido, porque recuerde que yo soy coordinador nacional de un movimiento y tengo la oportunidad, tengo el honor, la dicha de estar compartiendo, interactuando con todos los miembros de los otros movimientos y también con los miembros y dirigentes de otros partidos. Es mi obligación y lo hago con el mayor de los gustos, porque me siento honrado que Maribel Espinosa haya decidido seleccionarme como su coordinador nacional. Ya lo he sido de otros movimientos y espero en lo sucesivo realmente que todos, una vez que vayamos a ese proceso interno, respetemos los resultados. ¿Y cómo reacciona a propósito la base de las decisiones de la cúpula ahora que ofertan en el Partido Liberal a su elector ciudadanos que no ha sido el común verlos con banderas de otros partidos? ¿Cómo ha sido esa reacción y cómo están buscando la empatía para que no esté aquello de los celos? Porque siempre pasa, abogado, y usted ha sido liberal de cuna. Claro. Y a veces resulta difícil para alguien que ha estado identificado con una organización política que le lleguen ciudadanos que los vieron en otro partido. La efervescencia es tan fuerte que nos ha obligado a reflexionar. El partido no puede seguir cerrado, debe ser un partido abierto. Históricamente así ha sido. Precisamente del Partido Liberal han surgido otros partidos políticos, porque ha habido derecha, ultraderecha, ha habido independientes, ha habido de izquierda radical, han habido para todos los gustos en el Partido Liberal. Precisamente por eso es que es liberal, un partido que propicia libertades fundamentales como la libertad de expresión, respeto a la vida, respeto a los derechos humanos, respeto a la inversión,
esas libertades fundamentales del individuo son blindadas en el Partido Liberal y eso nos permite entonces que al tener coincidencia de principios y valores podamos estar juntos y vamos con un solo propósito, unidad, más unidad y lograr el éxito en las internas y luego en las elecciones generales. Honduras necesita de un partido liberal fuerte, contundente y un partido que proponga soluciones a los problemas básicos, primordiales de la nación. Muy bien, el abogado José Alfredo Saavedra está con nosotros, es diputado liberal por el departamento de Valle. El papel del Consejo Nacional Electoral, la garantía de la transmisión de resultados electorales preliminares, el TREP, el uso del biométrico, ¿les genera dudas a algunos aspirantes políticos? ¿Cuál es la visión que se tiene desde el movimiento de la abogada Maribel Espinosa y del Partido Liberal? ¿Respaldarán toda la iniciativa del órgano electoral al respecto después de la pausa? Seguimos al banquillo, está con nosotros el expresidente del Congreso Nacional, el abogado José Alfredo Saavedra. ¿Qué esperan del Consejo Nacional Electoral de cara a un proceso primario que al principio se mostró un poco agitado el órgano, pero advierte cambios? Es normal, porque recuerde la forma en cómo está conformado el Consejo Nacional Electoral. Y al ser un tribunal colegiado, automáticamente hay enormes diferencias. Porque en un tribunal colegiado hay varias formas de votar, inclusive. Unanimidad, hay quienes tienen voto particular. Y los señalamientos son, recuerde que es un órgano político administrando justicia electoral. Entonces, ¿cómo lo visualizamos en el movimiento con la abogada Maribel Espinosa? Con mucha expectativa, con mucha confianza y todas aquellas herramientas que propicien y que sirvan para blindar la transparencia del proceso electoral, bienvenida sea. Obviamente, los procesos administrativos para adjudicar uno u otro contrato es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Y hay una veeduría señalando, y qué bueno, que los ciudadanos ahora se preocupan por todo ese tipo de procesos administrativos, porque en definitiva, si no se señala, habrían más errores. Yo siempre he dicho que los gobiernos inclusive deberían de propiciar y cuidar tener opositores, porque la oposición con sus señalamientos constructivos le permite a los gobiernos tomar mejores decisiones, equivocarse menos. Cuando alguien del gobierno reacciona desproporcionadamente, siempre hago un comentario. Qué lástima, porque más bien debería de agradecer que le están señalando que un procedimiento está equivocado. Pero hemos dejado de lado, corregir. Sí, abogado, pero hemos dejado de lado el escuchar a la persona. Y en la clase política nacional es donde mayor reflejo tenemos de esta, que fue una costumbre de los políticos hace años. Sí, dialogábamos, nos sentábamos, discutíamos, peleábamos, pero no perdíamos de vista el bien jurídico superior, que es la nación, que es el país. Y lo voy a volver a repetir, aunque pareciera trillado. Es que un país dividido, un país confrontado, fracasa. Eso es como en las familias. Si en la familia hay división, no se tiene éxito. Entonces, en este proceso de internas que van, tengo entendido, varios partidos, es la oportunidad ¿para qué? Para escoger los mejores hombres y mujeres para los distintos cargos de elección popular. Y luego que el ciudadano tenga la oportunidad de seleccionar en función de sus valoraciones, en función de su conciencia y en función de lo que considere que es lo más correcto, en función de los temas del país. El Partido Liberal de Honduras tiene que trabajar fuerte una vez que pasemos las internas para lograr la mayor empatía posible. Este no es el Partido Liberal que teníamos el año pasado. Ahora hemos generado esperanza. Hemos viajado por todo el país y donde vamos se nos dice, esta es la oportunidad del Partido Liberal, pero también nos dicen, no nos vayan a defraudar, porque en definitiva esa esperanza es en función de resolver sus problemas fundamentales. Los problemas fundamentales que están ahí y que ya los mencioné al inicio de esta entrevista.
pero que es fundamental, fundamental dar respuesta porque el pueblo hondureño es tan noble. ¿Quiere votar el pueblo hondureño, abogado? ¿Quiere ir a la urna o mantiene un resentimiento por la falla frecuente de la clase política y que el reflejo que vemos es el alto nivel de abstencionismo que se ha marcado como una tendencia sistemática en los últimos procesos electorales, con las excepciones de la regla, pero sí hemos tenido altos niveles de abstención? Rosendo, coincidimos con su pregunta y lo que estaba manifestando. El pueblo hondureño es tan noble, que más del 70% de los ciudadanos censados en el proceso eleccionario general pasado fue a votar. El 70% como no había ocurrido nunca. Si la gente no hubiese salido a votar, no hubiésemos tenido el resultado que tuvimos. Hubiésemos seguido con el mismo gobierno que venía repitiendo en 3 periodos consecutivos. Cuando el pueblo hondureño toma una decisión, va a votar a las urnas. ¿Y esa expectativa la advierte ahora de cara a marzo del 2025? La advierto y estamos seguros que va a ocurrir. Y desde las internas en los distintos partidos políticos, la gente va a ir a votar porque quiere realmente tomar decisiones. Quiere realmente que su voto sea importante. Lo demostró en las elecciones generales pasadas, cuando cantidades de personas decían que no iba a ocurrir, particularmente en la clase política. Entonces, el Partido Liberal, después de estar dividido, confrontado, no hallaban por dónde realmente la ruta que seguir, y ahora estamos con un entusiasmo enorme, desde la base hasta la cúpula. Y eso es importante porque genera, como dije al principio, esa esperanza, y vamos a renovar la fe que tanto necesita el pueblo hondureño, porque un pueblo que pierde la fe y la esperanza es un pueblo condenado igualmente al fracaso. ¿Será la primera elección primaria e interna? El registro es estrictamente primario, que tendrá transmisión de resultados preliminares y tendrá el biométrico. ¿Qué garantías hay con el uso de la tecnología para que no se repita justamente lo que hablamos en el primer bloque, de que aparezca un candidato que no lo favoreció el pueblo tratando de demeritar el proceso? Contar con estas herramientas, ¿a qué nos lleva como electores y a ustedes como partidos políticos? De entrada nos genera certidumbre, y eso nos debe generar a todos. Obviamente, si durante el proceso faltan 3 meses, si no me equivoco, casi 4 meses, diciembre, enero, febrero, 3 meses y fracción. Si durante ese periodo un candidato, un movimiento observa alguna inconsistencia o alguna condición que pueda llamarse irregularidad, debe denunciarlo, debe buscar la forma, pero al proceso debemos ir con esa transparencia que el pueblo necesita y que todos nos merecemos. En este momento, en el Partido Liberal somos 4 movimientos que deben dedicarse a hacer su trabajo. Ya hicimos el trabajo de la organización, ahora viene el trabajo de la promoción y luego viene el trabajo de asegurar que los ciudadanos puedan ir a las urnas. Si no logra un movimiento motivar lo suficiente, no van a ir a votar. Y eso realmente es el reto de todos. Y en este momento, tanto Maribel Espinosa, tanto como Salvador Narrala, Jorge Cálix y Luis Zelaya, tienen que entenderlo y comprenderlo al 100%. Todos tenemos la experiencia suficiente en los procesos internos, porque un proceso interno es diferente a un proceso general. De eso no tengo la menor duda. En el proceso interno debe haber mucho más motivación para que los jóvenes y los independientes también participen del proceso interno. Porque si no hay la motivación suficiente, los jóvenes y los independientes se ausentan de los procesos internos y esperan hasta las elecciones generales. Y este ha sido uno de los puntos que siempre genera la gran expectativa de los procesos primarios e internos. Abogado, usted lo conoce. Es que al independiente no le gusta mancharse. Prefiere esperar
Sin embargo, usted me dice que este proceso del 2025 lo observa diferente. ¿Está convencido que van a ir independientes a tomar partida por una bandera determinada? Y aquí no nos quedamos solamente con la pregunta para los liberales. Si igual pueden ir a votar algunos independientes por Libre e independientes por el Partido Nacional, que son los que van a primarias. Hay más motivación que de costumbre para este proceso interno. Recuerde usted que el pueblo hondureño fue a votar recientemente, en el reciente pasado, muy motivado, muy confiado, pero hay mucha inconformidad con lo que ha estado pasando. Y creo que ese va a ser un mensaje desde las internas, un mensaje para quienes están en el poder y para los que estamos en la llanura. Yo he participado en varios procesos y le aseguro, le garantizo a usted y al pueblo que nos escucha que hemos sentido esa empatía y esa motivación que ya tiempo no sentíamos. Desde la base hasta la cúpula. Y la cúpula debe entender y comprender, creo que ya lo dije anteriormente, que la base del partido, en el caso del Partido Liberal, está exigiendo realmente que nos comprendamos todos y que no seamos obstáculos la cúpula para el próximo triunfo del Partido Liberal. No nos va a perdonar la base si no logramos ese respeto, esa unidad, esa confraternidad que debe haber en el Partido Liberal para llegar al poder. ¿Los temores de fraude siguen estando ahí o estos sistemas novedosos al proceso les hace que se alejen? Más allá de lo que se ha cuestionado por aquello de que las empresas que se involucran han tenido señalamientos en otros países. Es que las herramientas que permiten transparencia no cometen fraude. El problema es de actitud, de compromiso. Los que cometen este tipo de acciones somos las personas. En definitiva, debemos estar vigilantes, debemos estar auditando todo el proceso. El movimiento en el cual usted está tiene la garantía de tener los representantes en las 8,000, es el promedio de urnas que van a tener los liberales para marcar. 8,000 y si fuesen 10,000, 10,000. Tenemos la capacidad, tenemos la organización, tenemos la determinación, tenemos la fuerza, esa convicción que nos ha dado desde que iniciamos en el movimiento. Este es un movimiento que viene de menos a más. Bueno, incluso se dijo que era un movimiento que al final podría estar acercándose y debo decirlo, el movimiento de la abogada Maribel Espinosa lo asociaron por la conformación de su estructura política que puede tener afinidad con Salvador, con Jorge Cálix y con el mismo Luis Zelaya. Usted fue de sus coordinadores. Claro, y eso estaba comentando. Este es un movimiento que viene de menos a más. Hemos ido creciendo gradualmente. Hemos ido valorando objetivamente cada etapa del proceso. Y siempre dijimos desde el principio, vamos a participar, vamos a organizar el movimiento en todo el país, en las 298 municipios. Y lo logramos. Y se nos decía de todo, que era un movimiento que no lo iba a lograr, que íbamos a estar aliados con fulano, con sultano, con vengano. Y estuvimos dialogando con todos, y no lo podemos negar, porque es parte de la dinámica. Un político que no entienda, que no comprenda, que es dialogando cómo se construye consensos y cómo nos hacemos más fuertes, debería dedicarse a otra cosa. Pero en definitiva, al final decidimos ir solos con el movimiento, organizamos el movimiento y mandamos un mensaje contundente al interior del Partido Liberal y contundente fuera del Partido Liberal, porque organizamos en el menor tiempo posible el movimiento con candidatos y candidatas de lujo que muy pronto, una vez que lo inscriba el Consejo Nacional Electoral, debe darse a conocer. Debemos darle a conocer a los liberales, en este caso particular, quiénes son los candidatos presidenciales, sus designados presidenciales, sus diputados, sus alcaldes, los miembros de la autoridad partidaria, tanto a nivel central, departamental como local, porque eso le va a permitir a un pueblo tomar la mejor y más oportuna decisión. Y este, no sé si llamarle reto, propuesta, digamos,
que hace abogado debe ser para los demás precandidatos presidenciales. Están cuidando los nombres como un botín. Eso está blindado. Allá esporádicamente nos dicen fulano, el otro, son los que están en este departamento aspirando. Pero lo tienen todo cerrado. Estamos esperando la etapa de la revisión y de la inscripción finalmente. ¿Ustedes lo van a hacer público, me dice? Claro que sí. ¿Y habrá miedo en otros movimientos? No sé, pero lo importante es que todos debemos hacerlo. Eso es mandar un mensaje transparente. Eso es como la rendición de cuentas de Maribel Espinosa en función de sus obligaciones legales. Lo hizo. Eso es como, por ejemplo, Rosendo, yo quiero decirle como primicia, nosotros como movimiento vamos a solicitar y vamos a exigir los debates entre los precandidatos del Partido Liberal para que haya 1 o 2 debates mínimamente para que el pueblo liberal y el pueblo en general pueda conocer las fortalezas y las debilidades de cada precandidato, de cada movimiento. ¿Para cuándo el debate? No, o los sabemos. debates. Los vamos a seguramente es el 2025. Así es. Pero sí un debate en donde se conozcan los proyectos, es que es un derecho y es lo menos que puede esperar el pueblo hondureño. Que hayan debates para que conozcan sus programas de gobierno, su plataforma y esa lectura de los problemas y de las soluciones para que pueda hacer una valoración objetiva al momento de ejercer su voto. Es decir, que no vaya a votar por votar, sino que vaya a votar con esa valoración objetiva que realmente se amerita. El tema del narcotráfico que ha generado conflictos y señalamientos a los 3 partidos que van a primarias. ¿Cómo quitarlo del debate político, si es que se puede aspirar a ello? Y por otro lado, el rol que en ese control de financiamiento debe tener la unidad de política limpia, abogado Saavedra. Es que el reto inicia porque nosotros señalamos a la unidad de política limpia, señalamos al Consejo Nacional Electoral, pero el primer responsable somos los que organizamos el movimiento. Los movimientos deben ser el primer filtro para ese tipo de temas. Luego, política limpia, luego el Consejo Nacional Electoral, pero el primer responsable de que eso no ocurra son los movimientos. ¿Y qué tan difícil percibe será este aparte a nivel de las organizaciones políticas, sobre todo por los antecedentes con los cuales se arrastran los partidos en contienda? En el movimiento de nosotros, Todos por Honduras, que promueve la precandidatura de Maribel Espinosa, no nos complicamos. Realmente tuvimos acceso, buscamos, se nos acercaron personas que realmente merecen nuestro respeto en todos los niveles, moral, económico, político, social, gente muy reconocida en sus comunidades y no tuvimos ninguna dificultad. Otros posiblemente lo tuvieron, pero el responsable directo de establecer el primer filtro somos los movimientos y nosotros lo decimos. Por eso es que es importante que una vez que revise, porque yo soy de la idea, yo soy de la opinión y tengo la firme convicción que hay que respetar la autoridad, en este caso el Consejo Nacional Electoral. Una vez que el Consejo Nacional Electoral revise planillas e inscriba los movimientos, debemos hacer público quién va a cada cargo de elección popular en cada movimiento y en cada departamento y en cada municipio. ¿Por qué les fue tan complejo a las organizaciones políticas tener un control sobre los aspirantes a cargos de elección popular? Y hablo del pasado, vamos a excluir lo que pasa ahora, porque de pronto la asociación que se da es que siempre se filtran. Al tener tantos aspirantes juntos en un proceso, abogado, es difícil que vayan a tener químicamente puro, limpio, un movimiento, y usted lo conoce. Claro, es que los controles vienen desde el Estado. Si no hay buenos controles desde el Estado, los movimientos y los partidos se vuelven frágiles, débiles, se exponen mucho más. En ese sentido, yo creo que la lucha contra la corrupción, la impunidad, el narcotráfico debe ser una política de Estado, contundente, clara, que todos las conozcamos, que todos los comprendamos y así evitar ese tipo de situaciones. Muy bien, el abogado José Alfredo Saavedra con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con el abogado José Alfredo Saavedra. ¿Hay espacio para reformas electorales o vamos con lo que tenemos actualmente al proceso del 2025, abogado?
por mi experiencia, no van a haber reformas y la clase política, una vez más, queda en deuda permanente con la sociedad. Una vez que desapareció el bipartidismo, estamos en la obligación, porque la lógica así lo indica, la dinámica así lo indica. Una vez que hay multipartidismo, porque está libre, Partido Nacional, Partido Liberal, estamos obligados a blindar los procesos democráticos, a darle al ciudadano mayor participación, mayor inclusión, y solo era posible aprobando como se llame. En unos países lo llaman de un modo, en otros países lo llaman de otro, pero era necesario que realmente se permitiera el balotaje, que se permitiera la oportunidad al ciudadano de poder realmente ir a una segunda vuelta. ¿Y haberle fallado en eso no resiente al elector? Sí lo resiente, no cabe la menor duda. Lo que pasa es que este es un pueblo noble, un pueblo que da oportunidades, pero que es una deuda, es una deuda. Y hay otros temas, como la ciudadanización de las mesas, y hay otros temas que debieron haberse sometidos a la discusión. Lo que pasa es que cuando se está en el gobierno, se cree que ciertas herramientas no se necesitan. Yo no quiero polemizar con nadie, pero en el gobierno anterior, su servidor casi siempre fue presidente o vicepresidente de la Comisión de Asuntos Electorales. ¿Cuántas veces planteamos, discutimos, hicimos esfuerzos porque en el periodo pasado y en el antepasado se aprobara la segunda vuelta? Fue una propuesta del Partido Liberal y se nos dijo, hubo un compromiso. Lo mismo pasó en este periodo, que está terminando el otro año. Se nos dijo la posibilidad de la segunda vuelta. Y no voy a mencionar nombres, pero hubo un compromiso de discutir y aprobar el tema de la segunda vuelta. Pero no se quiso. Vamos con las mismas reglas del periodo pasado y eso realmente le disminuye la participación ciudadana, porque en una segunda vuelta, si había bipartidismo no hay problema, pero con el multipartidismo es una exigencia natural la segunda vuelta. Y en cuanto a las discusiones en el Congreso Nacional, porque estamos hablando de apenas una reforma, ¿cómo visualiza este cierre? Han retornado a sesiones recientemente y hay mucho cuestionamiento al Congreso por los largos periodos de ausencia de sesiones y por la falta de consensos. Y es que la falta de consenso se volvió la regla general, no la excepción. Y eso es algo que hay que decirlo de manera respetuosa, para que se vea como la reflexión, como la oportunidad. Pero al no generar consensos, lo que se hace es que el Congreso se vuelve improductivo. Le voy a dar un ejemplo. Su servidor presentó, porque era un trabajo que venía de otros actores en el pasado, pero yo había participado activamente en lo que es el Código Procesal Laboral. Vea, escuche bien lo que estoy diciendo. El Código Civil tiene su Código Procesal Civil. O sea, el Código Civil es la parte teórica. El Código Procesal Civil es la parte práctica. El Código Penal existe, el Código Procesal Penal existe. Existe la Ley de Procedimiento Administrativo, existe la Ley de Procedimiento Administrativo, que es la parte adjetiva, la parte práctica en esa área. Pero derecho laboral no tiene. Se imparte en la universidad práctica procesal laboral, pero no existe realmente. Es necesario, ¿por qué? Porque hay que ayudarle al trabajador. ¿Sabe cuánto está durando un juicio en materia laboral? 6 años, 7 años. Eso no es justicia. En 7 años un trabajador ha perdido su casa, ha tenido que sacar a sus hijos de la escuela. Han cambiado tantas cosas. E incluso el valor adquisitivo de lo que le terminan dando es diferente. En mis 30 años de experiencia le aseguro. ¿Y por qué una norma práctica, procesal? Porque le da celeridad al proceso. No lo hemos podido aprobar. Está ahí. Creo la ley de empleo parcial. ¿Por qué no se ha agendado? ¿Cuál es el temor? Si realmente no se coincide con la iniciativa, trabajémosla juntos, pero volvamos dinámico este quehacer parlamentario. Pero en definitiva, los actores, y me incluyo, no me excluyo, porque no estoy señalando, estoy autocensurándonos más bien,
no estamos comprendiendo que dialogando, flexibilizando, yo tengo una teoría, el que no es flexible fracasa también. La radicalidad nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Hay que tener flexibilidad y en el manejo del Congreso y de los temas del Congreso, de verdad hay ausencia de consensos y es lo que nos tiene realmente en esta situación. Bueno, lo ha hecho público el Partido Nacional con su bancada, son 43 creo, y digo creo porque no se sabe si están con unidad granítica aún o no, que no van a apoyar muchas de las propuestas que llegaron, la mayor parte de ellas del Ejecutivo. Y ahí podemos incluir, entre otras, el tema del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, las adendas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica que están ahora mismo en discusión, la Ley de Justicia Tributaria. Vamos a quedarnos con esas. Pero el fiel o el que ha terminado resolviendo es el Partido Liberal con sus votos. Ustedes ahora con la llegada de Salvador, con la llegada de Cálix, más las apuestas que tiene la abogada Espinosa, son una bancada fuerte. ¿Cuántos son? ¿Son más de 30? Somos más de 30, definitivamente. Mucho más, porque creo que llegamos a 36. Muy bien. Perdón que lo interrumpa, abogado. Teniendo este número, con la participación en bloque del Partido Liberal, pasan cualquier propuesta. O no pasa. Que es la gran dificultad que tienen. ¿Qué va a ocurrir entonces con estas propuestas de alto nivel de discusión que tienen? Como estamos conformados en la actualidad, realmente somos el balance en el Congreso. Si ustedes levantan la mano, pasa. Así de sencillo. Entonces, ¿a qué nos obliga realmente a todos? A buscar acuerdos, a dialogar, a flexibilizar con un solo tema, con un solo propósito, Honduras. Cuando uno cuando se ideologiza un tema, se fracasa. Porque cuando se ideologiza, lo que existe es radicalidad. ¿Ausencia qué? ¿De qué? De diálogo. Efectivamente, ese es el problema que hay que evitar. Hay que dialogar, pero con franqueza, con sinceridad, en función de temas del país. No hay un diálogo sincero en la Cámara. Es que el tema es el resultado. Hay realmente una mora enorme. Espero que en lo sucesivo podamos mejorar, pero en función de su pregunta inicial, ¿somos o no somos el balance en el Congreso? Sí lo somos. Porque en definitiva, ahora hasta para la simple mayoría necesitan dialogar con las distintas bancadas. Si antes era complicado para las votaciones de los 2/3. Eso es imposible ahora. Casi imposible. Pero lo mismo está pasando con la simple mayoría y ahora. con la mayoría simple, que mitad más uno, 65 votos afirmativos de la Cámara. Estas leyes, ¿cómo las están ustedes llevando a discusión a bancada? Porque si se reúnen como bancada. El tema de la Ley de Justicia Tributaria, el presupuesto, que se lo reitero, que tienen que ver con las finanzas públicas. ¿Qué va a ocurrir? En ambos temas hay poca información. Hay que ser transparente y decirlo de frente. Su servidor, por ejemplo, en ambos temas no ha tenido información. Porque yo creo que a cada diputado, independientemente de su bancada, porque hay que decirlo con claridad, yo no participo casi en las sesiones de bancada. Hace mucho tiempo para acá no estoy participando, pero participo en el Pleno y participo... Pero sí le notifican cuáles son los temas que como partido discuten. Pero en este tema, de los dos temas que usted mencionó, hay muy poca información. Y eso es un gran problema al momento de la discusión, porque necesitamos la información anticipada para poder estudiarla detenidamente y hacer nuestras propias valoraciones. En ese sentido, yo creo que el Congreso debe recuperar esos espacios que se han dado siempre, dialogar y no cansarse de dialogar. Y si hoy no pudimos, podemos mañana, y si no podemos mañana, podemos pasado. Pero no hay que bajar los brazos, hay que buscar ese diálogo franco, sincero, en función de temas de país.
Y cuando realmente no se tengan los números, hay que seguir con otro tema y luego regresar con aquel tema. Lo importante es tener esa dinámica en el Congreso que nos permita realmente responder con legislación a un pueblo que realmente nos necesita. El abogado José Alfredo Saavedra con nosotros al banquillo. Una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo. Abogado Saavedra, ¿les han dado directrices a ustedes desde el movimiento sobre el voto? Hablo del movimiento de la abogada Espinosa, que también es diputada. ¿O votan libre a nivel del movimiento de la abogada Espinosa? Le consulto esto, porque el abogado Jorge Cálix, también ahora diputado liberal y precandidato presidencial, dijo públicamente en las últimas horas que diputado que lo respalda a él, que actualmente es congresista, vote a favor de la ley de justicia tributaria y del presupuesto de la República, queda fuera. En el caso del movimiento, somos muy pocos diputados que estamos en el Congreso, muy pocos. Pero la dinámica con la abogada Maribel, Suyapa Figueroa, su servidor y otros compañeros como Mauricio Villeda, que es un gran referente para nosotros, lo que hacemos es discutir los temas, discutir profundamente los temas y buscamos consenso para tener nuestras posiciones. En ese sentido, por ejemplo, no nos hemos reunido para el tema de la ley de presupuesto. Vamos a hacerlo próximamente y así sucesivamente con otras leyes. Pero lo que buscamos es tener esa interacción entre nosotros mismos. El abogado Mauricio Villeda tiene sus propios análisis, la abogada Maribel, la doctora Suyapa Figueroa, su servidor, y en función de eso, porque estamos claros, nosotros queremos aportarle al país soluciones a sus problemas. No tenemos visiones partidarias, sino visiones de país. Es decir, la discusión del presupuesto la esperan abierta. Han participado en la socialización que se ha llamado a algunos sectores como para ir empapándose. Estamos buscando información, estamos escuchando a expertos en el tema y luego para profundizar, y voy a decir algo, en el tema de la ley de presupuesto, la Junta Directiva del Congreso debe socializar lo más posible. Queremos conocer al detalle la conformación de ese presupuesto. Si no se socializa lo suficiente, van a haber problemas en la Cámara con ese tema. Necesitamos conocerlo, necesitamos entrar al detalle realmente porque el país requiere de un presupuesto que represente verdaderamente una herramienta de desarrollo nacional, no una herramienta partidaria. Y en eso lo digo con todo respeto, con toda la claridad, con toda la anticipación, porque necesitamos una socialización adecuada del presupuesto para conocer fortalezas y debilidades. Es que el presupuesto del 2025, como todos debieron haberlo sido, debe responder a un tema de país, no a un tema partidario. ¿El tema de la ley de justicia tributaria? Igual, es un tema que, se lo digo con toda la franqueza, no hemos conocido al detalle, no ha habido una socialización adecuada de ese tema y en ese sentido, querer imponer una decisión es lo menos recomendable. En las últimas horas se hizo público ya un nuevo proceso de evaluación de la cuenta del milenio. Nuevamente hemos quedado fuera. Es lo común de los últimos ya 12, 14 años, de no tener acceso a estos recursos que son regalados por el gobierno de Estados Unidos. Como ciudadano, triste, no cabe la menor duda, en todos los sentidos, porque al no accesar a la cuenta del milenio, simple y sencillamente se nos está diciendo que no ha habido un combate efectivo contra la corrupción, por no decirlo de otra manera. Es decir, debe haber mayor esfuerzo, mayor compromiso y esta decisión, de nuevo, debe llamarnos a la reflexión, a los tomadores de decisión, qué es lo que no estamos haciendo y qué es lo que hay que hacer. Y en función de eso, poder avanzar. Pero como ciudadano, como hondureño, triste por esa calificación y por esa decisión que nos deja fuera de un beneficio que tanto necesita el pueblo hondureño. ¿Pesa
abogado Saavedra, la no llegada de la CICIG, y no sé si podemos seguir abordando este tema a nivel de país, partiendo que el 2025, que es donde estaría el proceso ya en su recta final, es un año político, y ya sabemos a lo que se juega en Honduras cuando tenemos actividad política. No tengo duda. ¿Viene o no viene? ¿Qué? Yo en la actualidad creo que no viene. Ojalá esté equivocado. Pero yo he sido una de las personas que he estado con mucha expectativa. Hace 6 meses yo decía, sí viene, porque la necesitamos, Rosendo. Necesitamos que esta comisión internacional se instale en Honduras. Nunca me imaginé que íbamos a un tercer año sin instalación de la CICIG. Y en definitiva pesa, la no instalación pesa en esa calificación, porque entonces no demostramos que hay una verdadera lucha contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Y en el país, abogado, ese asunto de leyes, de esa falta de normativas, la aplicación de un verdadero proceso de cambio, o es más de voluntad del ciudadano, del servidor público. Le planteo esto porque siempre estamos pensando en función de cambio de reglas de juego, pero se hacen y al final seguimos en lo mismo. No, yo voy a decirlo con franqueza. Los primeros que debemos cambiar somos nosotros. Podemos cambiar de normativa. Y el que está decidido a burlar la normativa busca la forma. En definitiva, eso empieza por nosotros. Esto es parecido a lo que yo le comentaba, que estamos señalando a la Unidad de Política Limpia, estamos señalando al Consejo Nacional Electoral, y nosotros, ¿qué hacemos? Eso empieza por los movimientos. Eso empieza por los partidos políticos. Lo mismo pasa con el tema de la corrupción. Empieza por uno mismo. Y quiero cerrar este diálogo, abogado Saavedra, con el otro tema que es prioridad para el país. Es el de la seguridad. El estado de excepción, que en ese sí han estado de acuerdo, entiende ustedes, en las prórrogas. Hay sectores que lo objetan. Y más allá del pro y el no, en las últimas horas la autoridad, en este caso las Fuerzas Armadas, que se ha pronunciado por hechos que involucran a la Policía Militar del Orden Público, y la Secretaría de Seguridad, se ha mandado un mensaje directo a través de los que conocen, y es que los antisociales nos están ganando terreno. ¿Cuál debe ser la respuesta del Estado como tal, el aporte de la Cámara Legislativa para enfrentar este flagelo, más allá del color político que desgraciadamente siempre lo meten en el país, pero este es un asunto que nos ataca a todos? Y definitivamente la respuesta debe ser integral, de todos. No solo es de un gobierno, no solo es del Estado, es de todos los ciudadanos en sus distintas formas de estar organizados. Es decir, le corresponde a la sociedad civil, a las iglesias, le corresponde a la empresa privada, le corresponde a todos. Creo que en eso estamos claros. No debe ideologizarse, no debe volverse particular ese enfoque. El enfoque debe ser general. Hemos sido blandos en la aplicación, a propósito que hablábamos de leyes, de ciertas propuestas que ahí están en el país, porque aquí en el vecino, El Salvador, por cierto, usted lo tiene muy cerca, sí. Valle, frontera, se puso orden en esa área. Sí, es que las políticas públicas deben ser claras y deben ser aplicadas con toda la fuerza. Creo que hay que hacer una revisión, una reflexión sobre ese tema. Abogado, le agradezco su tiempo. Saludarlo a usted. El abogado José Alfredo Saavedra, expresidente del Congreso Nacional, coordinador de campaña del movimiento de la abogada Maribel Espinosa, al interno del Partido Liberal, esta noche en Al Banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.